De acuerdo con la decisión 70/77/506 del 16 de septiembre de 2022. Doy la palabra al distinguido representante de Ucrania para que presente un discurso del jefe de Estado. Señor presidente, tengo el honor de presentar la declaración pregrabada de Su Excelencia el señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Saludos a todos los pueblos del mundo que valoran la paz y la unidad entre naciones diferentes e iguales. Os deseo a todos la paz. Les agradezco que estemos unidos en nuestro empeño por restablecer la paz y garantizar la paz para cualquier nación que haya sido víctima de la agresión armada. Se ha cometido un crimen contra Ucrania y exigimos un castigo justo. El crimen se cometió contra las fronteras de nuestro Estado. El crimen se cometió contra la vida de nuestro pueblo. El crimen se cometió contra la dignidad de nuestras mujeres y hombres. El crimen se cometió contra los valores que nos convierten a ti y a mí en una comunidad de Naciones Unidas. Y Ucrania exige un castigo por intentar robar nuestro territorio. Castigo por los asesinatos de miles de personas. Castigo por las torturas y humillaciones de mujeres y hombres. Castigo por las catastróficas turbulencias que Rusia provocó con su guerra ilegal y no solo para nosotros, ucranianos, sino para todo el mundo. Para todas las naciones que están representadas en este salón de la Asamblea General de la ONU. Hablo en nombre del Estado, que se ve obligado a defenderse, pero que tiene la fórmula de la paz. Me dirijo a todos los que quieran escuchar cómo lograr la paz. Voy a presentar una fórmula que puede funcionar no solo para nosotros, sino para cualquiera que se encuentre en circunstancias similares a las nuestras. Es una fórmula que castiga el crimen, protege la vida, restablece la seguridad y la integridad territorial, garantiza la seguridad y proporciona determinación. Hay 5 condiciones previas para la paz. Estimado señor presidente de la Asamblea General, estimado secretario general de las Naciones Unidas, queridos jefes de Estado y de Gobierno, queridos periodistas, naciones del mundo. Ucrania quiere la paz. Europa quiere la paz. El mundo quiere la paz. Y hemos visto quién es el único que quiere la guerra. Solo hay una entidad entre todos los Estados miembros de la ONU que diría ahora, si pudiera interrumpir mi discurso, que está contento con esta guerra, con su guerra. Pero no dejaremos que esta entidad se imponga sobre nosotros, aunque sea el Estado más grande del mundo. Ucrania demostró su fuerza en el campo de batalla, utilizando su derecho a la autodefensa de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Y nadie nos reprochará ahora o en el futuro debilidad o incapacidad para luchar por nosotros mismos, por nuestra independencia. Estamos logrando un resultado en esta lucha y vemos cuál será el final de esta guerra y cuáles serán las garantías de una paz estable. La Carta de la ONU proclama la igualdad de las naciones y nosotros demostramos que Ucrania es igual entre los iguales. La Carta de la ONU protege la inviolabilidad de las fronteras y nosotros confirmamos nuestra frontera estatal expulsando a los ocupantes del exterior. La Carta de la ONU estipula el valor de los derechos humanos, la dignidad y la vida, y nosotros también los estipulamos, con cada ciudad ucraniana liberada de la ocupación rusa.
Nosotros no provocamos esta guerra. Celebramos 88 rondas de conversaciones en diversos formatos para evitar esta guerra, solo desde el comienzo de mi presidencia hasta el 24 de febrero de este año. Pero Rusia, en lugar de detener el crimen de agresión, que comenzó en 2014, lo convirtió en una invasión a gran escala. Y no tenemos más remedio que defendernos. Lo hacemos. Empujamos al agresor más allá de la frontera internacionalmente reconocida del Estado ucraniano. Y este es el primer punto de nuestra fórmula de paz. Punto integral: castigo. Castigo por el crimen de agresión. Castigo por la violación de las fronteras y la integridad territorial. Castigo que debe estar vigente hasta que se restablezca la frontera internacionalmente reconocida. Hasta que cese la agresión. Y hasta que se compensen plenamente los daños y las pérdidas por la guerra. Por lo tanto, las sanciones contra el agresor forman parte de la fórmula de la paz. Bloquear el comercio y las relaciones con el agresor forma parte de la fórmula de paz. Todo esto es un castigo. Mientras el agresor sea parte de la toma de decisiones en las organizaciones internacionales, debe ser aislado de ellas, al menos hasta que dure la agresión. Rechazar el derecho de voto. Privar de los derechos de delegación. Eliminar el derecho de veto, si es un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, para castigar al agresor dentro de las instituciones. No debemos hacer la vista gorda ante los propagandistas que justifican la agresión, sino aplicar un paquete completo de restricciones personales contra ellos. Eso es un castigo por mentir. No se debe permitir a los ciudadanos del Estado agresor disfrutar del turismo o de las compras en el territorio de aquellos que valoran la paz, sino que se les debe animar mediante restricciones de visado a luchar contra la agresión de su propio Estado. Castigar por instigar el mal. Debería crearse un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra nuestro Estado. Esto se convertirá en una señal para todos los posibles agresores de que deben valorar la paz o ser llevados a la responsabilidad por el mundo. Hemos preparado pasos precisos para establecer dicho tribunal. Se presentarán a todos los estados. Ucrania apelará a la Asamblea General de la ONU para que apoye un mecanismo de compensación internacional. Contamos con su apoyo. Rusia debería pagar esta guerra con sus bienes. También es un castigo. Es uno de los castigos más terribles para los funcionarios rusos, que valoran el dinero por encima de todo. El segundo punto de la fórmula de la paz es la protección de la vida. El punto más concreto. Ahora, mientras continúan las sesiones de la Asamblea General, en la ciudad ucraniana de Izium, en la región de Kharkiv, se está llevando a cabo la exhumación de los cuerpos de un entierro masivo, ocurrido cuando el territorio estaba controlado por las tropas rusas. Allí se encontraron cuerpos de mujeres y hombres, niños y adultos, civiles y soldados. 445 tumbas. Hay una familia que murió bajo los escombros de una casa tras un ataque aéreo ruso: padre, madre, niñas de 6 y 8 años, abuelos. Hay un hombre que fue estrangulado con una cuerda. Hay una mujer con costillas rotas y heridas en el cuerpo. Hay un hombre que fue castrado antes del asesinato, y no es el primer caso. Pregunten, por favor, a los representantes de Rusia por qué los militares rusos están tan obsesionados con la castración. ¿Qué se les hizo para que quieran hacer esto a otros?
Lo único que diferencia el entierro masivo en Izium de lo que el mundo vio en Bucha es, de hecho, el entierro. El ejército ruso estuvo en Izium durante más tiempo, y por lo tanto los cuerpos de los asesinados fueron enterrados, y no esparcidos por las calles. Entonces, ¿cómo podemos permitir que el ejército ruso esté en algún lugar de suelo ucraniano, sabiendo que están cometiendo tales asesinatos en masa en todas partes? No podemos. Debemos proteger la vida. El mundo debe proteger la vida. Todos los estados que sufren la agresión armada necesitan la oportunidad de proteger a sus ciudadanos y liberar su territorio. Si necesita ayuda con las armas o los proyectiles, hay que proporcionárselos. Si necesita ayuda financiera para esto, debe ser dada. Si para ello es necesario ayudar con los datos de inteligencia, simplemente háganlo. Pero lo que no es necesario son las mentiras. Podemos devolver la bandera ucraniana a todo nuestro territorio. Podemos hacerlo con la fuerza de las armas. Pero necesitamos tiempo. Intentamos acelerarlo. Intentamos aplicar las disposiciones básicas de la Carta de la ONU para Ucrania mediante negociaciones. Pero Rusia tiene miedo de las negociaciones reales y no quiere cumplir ninguna obligación internacional justa. Miente a todo el mundo, como es típico de los agresores, de los terroristas. Incluso ahora, cuando Rusia habla de negociaciones, solo quiere frenar su retirada. Rusia quiere pasar el invierno en el territorio ocupado de Ucrania y preparar fuerzas para intentar una nueva ofensiva. Nuevas Buchas, nuevos Iziums. O al menos quiere preparar fortificaciones en el territorio ocupado y llevar a cabo una movilización militar en su país. No podemos aceptar una guerra retrasada, porque será aún más cruel que la guerra de ahora. Para nosotros, esta es una guerra por la vida. Por eso necesitamos apoyo defensivo, armas, equipos militares y proyectiles. Armas ofensivas, una de largo alcance es suficiente para liberar nuestra tierra, y sistemas defensivos, sobre todo, de defensa aérea. Y necesitamos apoyo financiero para mantener la estabilidad interna y cumplir las obligaciones sociales con nuestro pueblo. La protección física y social son dos elementos de la vida de cualquier nación. Así pues, el segundo elemento de nuestra fórmula de paz es la protección de la vida. Por todos los medios disponibles, permitidos por la Carta de la ONU. El tercer punto de nuestra fórmula de paz es el restablecimiento de la seguridad y la integridad territorial. Fíjense en cuántos elementos de la seguridad mundial ha socavado Rusia con su guerra: la seguridad marítima, la seguridad alimentaria, la seguridad radiológica, la seguridad energética y la seguridad frente a las armas de destrucción masiva. Ya estamos restableciendo la seguridad marítima y la seguridad alimentaria. Y agradezco al señor Antonio Guterres su implicación personal. Argelia, Etiopía, Egipto, Libia, Kenia, Somalia, Sudán, Túnez, Bangladesh, Israel, India, Irán, Yemen, Chipre, China, Corea, Líbano, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Irlanda, España, Italia, Países Bajos, Alemania, Rumanía y Francia ya han recibido productos agrícolas ucranianos. Y tenemos que aumentar el suministro por mar, tanto en condiciones de mercado como en el marco del Programa Alimentario de la ONU, para el que Ucrania es siempre un socio fiable. Por cierto, a pesar de todas las dificultades causadas por la guerra, hemos decidido prestar ayuda humanitaria a Etiopía y Somalia, por lo que les enviaremos una cantidad adicional de nuestro trigo. Pero es más difícil con otros elementos de seguridad.
En vísperas de la reunión de la Asamblea General, Rusia disparó misiles contra la central nuclear del sur de Ucrania. La explosión afectó a los edificios de la central, se rompieron las ventanas y se dañaron las paredes. Los cohetes explotaron a solo 300 metros de las paredes de los reactores. Y esto después del claro llamamiento de la OEA a Rusia para que detenga cualquier actividad hostil contra cualquier instalación nuclear de Ucrania y, en particular, contra la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, que Rusia ha convertido en un objetivo, haciendo también de ustedes un objetivo. El chantaje de la radiación rusa es algo que debería preocupar a todos y cada uno de ustedes, porque ninguno encontrará una vacuna contra la enfermedad de la radiación. El costo de vivir en crisis continúa en decenas de países y tiene su origen en la desestabilización del mercado energético. Es necesario eliminar el principal factor de las turbulencias de los precios mundiales, es decir, el chantaje energético ruso. Es necesario limitar los precios a los que Rusia exporta sus recursos energéticos. Es necesario hacer que el petróleo y el gas rusos vuelvan a ser productos corrientes. Actualmente, el petróleo y el gas son las armas energéticas de Rusia. Y por eso manipula los mercados para que la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo se conviertan en el privilegio de unos pocos en lugar de ser un bien común al alcance de todos. Limitar los precios es salvaguardar el mundo. Esta es la manera de restablecer la seguridad energética y de precios. Pero, ¿el mundo lo aceptará? ¿O tendrá miedo? ¿Tendrá miedo de las amenazas rusas? Es necesario dar un solo paso fuerte, después del cual todo se aclarará. Ha llegado el momento de hacerlo. Este paso pondrá todo en su lugar. Después del terror de los misiles rusos, después de las masacres, después de Mariupol, después de la quema de prisioneros ucranianos en Olenivka por los militares rusos, después del bloqueo de los puertos, después de los ataques de tanques y misiles rusos a las centrales nucleares, y después de las amenazas de utilizar armas nucleares que se han convertido en la norma, no la excepción, para los propagandistas rusos. Debemos reconocer por fin a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, a todos los niveles, en todos los países que confiesan los valores de la paz y la protección de la vida humana. Legalmente, políticamente. Si no hay un mecanismo legal, se puede tomar una decisión política en los parlamentos. Esta es la base para restaurar la seguridad mundial. Si se da este fuerte paso, desaparecerán las dudas para dar otros pasos importantes. Y lo que es muy sensible es la frontera, la integridad territorial. Cuando un país intenta robar el territorio de otro estado, pone a todas las naciones del mundo bajo ataque. La seguridad global no puede restablecerse sin restaurar la integridad territorial de la nación que sufrió la agresión armada. Así pues, el tercer punto de la fórmula de paz ucraniana es la restauración de la seguridad y la integridad territorial. El cuarto punto son las garantías de seguridad. Todas las naciones tienen derecho a garantías de seguridad, no solo las naciones más grandes, no solo las más afortunadas. Tenemos propuestas para mejorar la arquitectura de seguridad para Ucrania y para Europa y el mundo, que no permitirán más agresiones contra nosotros. Ya las estamos presentando a los socios. Propuestas de tratados multilaterales y bilaterales jurídicamente vinculantes. Estas son las condiciones para que los garantes actúen, y el plazo para que sus acciones den resultados en tierra, mar y aire, en la diplomacia y la política, en la economía y las finanzas, en el suministro de armas e inteligencia.
Cada uno de ustedes, que recibirá el texto de nuestra fórmula de paz, verá también los detalles de lo que ofrecemos como garantías de seguridad. No quiero comparar nuestras ofertas con las garantías de las alianzas que existen ahora en el planeta. Quiero subrayar que siempre es mucho mejor garantizar la seguridad de una nación de forma preventiva que detener una guerra cuando ya ha comenzado. Y el quinto punto de la fórmula de paz ucraniana es la determinación, algo sin lo que los otros 4 puntos no funcionarán. Esta es nuestra determinación de luchar. Esta es la determinación de los socios para ayudarnos y también de ellos mismos. Y esta es la determinación del mundo de unirse en torno a quien lucha contra la agresión armada y de llamar al orden a quien amenaza a todos. Así pues, los 5 puntos de nuestra fórmula, castigo a la agresión, protección de la vida, restablecimiento de la seguridad y la integridad territorial, garantías de seguridad y determinación de defenderse. Esta es la fórmula del crimen y el castigo, que ya es bien conocida en Rusia. Y esta es la fórmula de la justicia y el orden que Rusia aún tiene que aprender. Al igual que cualquier otro agresor potencial. ¿Qué no está en nuestra fórmula? La neutralidad. Los que hablan de neutralidad, cuando los valores humanos y la paz son atacados, quieren decir otra cosa. Hablan de indiferencia, cada uno para sí mismo. Esto es lo que dicen. Fingen interesarse por los problemas de los demás. Se ocupan formalmente de los demás. Simpatizan solo por el protocolo. Y por eso fingen proteger a alguien, pero en realidad solo protegen sus intereses creados. Esto es lo que crea las condiciones para la guerra. Esto es lo que hay que corregir para crear las condiciones de la paz. Todo lo que se necesita es determinación. Se habló mucho de reformar la ONU. ¿Cómo terminó todo? Sin resultado. Si observan con atención nuestra fórmula de paz, verán que su aplicación ya se está convirtiendo en una reforma de facto de las Naciones Unidas. Nuestra fórmula es universal y une al norte y al sur del mundo. Reclama la mayoría del mundo y anima a ampliar la representación de los que permanecían sin ser escuchados. Se trata de un desequilibrio cuando África, América Latina, la mayor parte de Asia, Europa Central y Oriental cumplen con el derecho de veto que ellos mismos nunca tuvieron. Y de esto habla Ucrania. ¿Y alguna vez has oído esas palabras de Rusia? Sin embargo, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por alguna razón. ¿Por qué razón? No Japón o Brasil, no Turquía o India, no Alemania o Ucrania. Llegará el día en que esto se resuelva. En cuanto a las conversaciones entre Ucrania y Rusia, probablemente hayan escuchado diferentes palabras de Rusia sobre las conversaciones, como si estuvieran preparadas para ellas. Pero hablan de las conversaciones pero anuncian la movilización militar. Hablan de las conversaciones pero anuncian pseudo-referendos en los territorios ocupados de Ucrania. ¿Qué es cierto entonces? La movilización militar en Rusia es cierta. Los simulacros de referéndum también son ciertos. Rusia quiere la guerra, es cierto, pero Rusia no podrá detener el curso de la historia. La humanidad y el derecho internacional son más fuertes que un Estado terrorista. Rusia se verá obligada a terminar esta guerra. La guerra que ha comenzado. Descarto que el acuerdo pueda producirse sobre una base diferente a la fórmula de paz ucraniana. Cuanto más lejos llegue el terror ruso, menos probable es que nadie en el mundo acepte sentarse a una mesa con ellos.
Y si a mis palabras le siguen nuevos misiles rusos y actos de terrorismo, eso solo demostrará la debilidad. La debilidad de Rusia. Su incapacidad para imponerse a nosotros, su incapacidad para imponerse al mundo. Solo demostrará que 5 puntos de la fórmula de paz ucraniana deben aplicarse lo antes posible. Estamos preparados para la paz, pero una paz verdadera, honesta y justa. Por eso el mundo está de nuestra parte. Y por último, quiero dar las gracias a los 101 países que votaron para que mi discurso en vídeo tuviera lugar. Fue una votación no solo sobre el formato. Fue una votación sobre los principios. Solo 7 países votaron en contra. Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria. 7. 7 que tienen miedo a la dirección del vídeo. 7 que responden a los principios con un botón rojo. Solo 7. 101 y 7. Amigos, si esta coalición está en contra de nuestra determinación, entonces los felicito a todos. Porque esto significa que la paz prevalecerá sobre cualquier agresión. Y que no hay ningún obstáculo para que apliquemos la fórmula de la paz. Agradezco su atención. Les deseo a todos la paz. Gloria a Ucrania. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of Ukraine for his statement just made.